Cuéntenos su experiencia de vida, teniendo en cuenta que usted ha sido uno de los periodistas colombianos que ha tenido que exiliarse en el exterior, pues en pro de su seguridad y aún así siguió haciendo periodismo. Sí, pues eso realmente fue una experiencia muy dura que vivimos con mi familia en el año 2005. Desde que empecé a ejercer el periodismo siempre he tenido periodos de amenazas. Ha sido más o menos una constante y no solo para mí, sino para muchos periodistas colombianos. Últimamente esas amenazas, o mejor dicho, en ese momento esas amenazas se centraron además en mi hija, que en ese momento tenía 6 años. Fue un periodo muy, muy difícil al punto que yo pensé en dejar el periodismo para garantizar la vida de ella. Y la solución que encontramos gracias al Comité de Protección a los Periodistas de Nueva York fue salir a Estados Unidos. Ellos hicieron posible que yo ingresara con una beca a una prestigiosa universidad y cuando se terminó el tiempo de la beca, que era de un año, estuve otro año porque gracias a mis compañeros en el primer programa, ellos consiguieron que otra muy prestigiosa universidad me invitara como profesor visitante durante el año siguiente. Entonces allá estuve eh, pues en medio de la adversidad que significa salir del país cuando usted no quiere irse, tuve la gran oportunidad de conocer a periodistas muy importantes del mundo, de aprender de ellos, de enseñar un poco y de estar en un país que desde luego tiene muchas ventajas y mucho apoyo a la libertad de prensa. ¿Usted qué lo hizo desistir de la idea de dejar el periodismo? Usted, Es algo muy particular. Lo único que me haría dejar el periodismo sería la vida de un ser querido, ni siquiera la mía. Y en ese momento sentí que tal vez si me retiraba podía salvarle la vida a mi hija. Luego pensé que no podía ceder a las presiones de quienes nos tenían amenazados. Estos eran disparos de muchas formas. Recibíamos coronas fúnebres, sufragios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, campañas de desprestigio. Dije, si yo cedo aquí, ¿seré yo capaz de verle a los ojos a mi hija en unos años y decirle que yo me retiré porque tenía miedo por ella? Y finalmente vimos que se abrió ese camino de ir a Estados Unidos donde estuvimos 2 años y fue para mí una experiencia vital, buena, y para mi hija, para mi esposa también fue una experiencia maravillosa. Allá nació además nuestro segundo hijo. Daniel, el gobierno nacional maneja cifras hasta el día de la libertad de prensa, que fue hace ya 2 semanas, de 2 periodistas asesinados en Colombia, que ha bajado significativamente la tasa de mortalidad de los periodistas. Pero entidades no gubernamentales como Policía Sin Fronteras manejan cifras casi que diarias, denuncias diarias de periodistas en las provincias. Entonces, ¿será que A me ver, encontré bien? no, a ver, hay varias cosas. El gobierno reclamó, recién empezó, que en los listados de periodistas muertos estaban incluyendo periodistas y trabajadores de medios que no habían muerto en razón de su oficio, sino por otras circunstancias. Es decir, por ejemplo, mientras estaban asaltando un banco y una bala lo alcanzó, pero él estaba en su condición de cliente del banco, no de periodista. Ese tipo de cosas para sincerar las cifras, entonces empezaron, y a mí me parece bien, me parece sano, realmente. Pero el gobierno es muy avispado y entonces quiere comparar las cifras depuradas con las cifras sin depurar del pasado y atribuirse la baja. Desde luego hay menos periodistas muertos ahora, estamos asistiendo a menos entierros, pero a mí me parece que lo que hay es un fenómeno de autocensura creciente en muchos medios y que han matado tantos colegas que los que sobreviven ya saben qué temas no tocar si quieren seguir vivos. Entonces, eso es un punto que se anotaron los asesinos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más consistente para garantizar la libertad de prensa. No como un derecho de los periodistas, que es una manera muy restringida de ver eso, sino como un derecho de los ciudadanos a enterarse de lo que está sucediendo.
por vía del trabajo de los periodistas. A eso iba, Daniel. Usted habla de autocensura. Tuve la oportunidad de entrevistarme con César Mauricio Velázquez, el jefe de prensa del Palacio de Nariño, que entre otras cosas fue decano de nuestra Facultad de Comunicación. Y yo le preguntaba acerca del cierre de la revista Cambio, y él decía que eso no había sido un atentado a la libertad de prensa, sino que había sido un cierre de carácter económico, que la revista no estaba dando los frutos económicos. Entonces, ¿será que la libertad de prensa se condiciona también al ámbito económico? No, primero yo dudo mucho de las afirmaciones del señor Velázquez, porque él es un personero del gobierno, él no es un periodista. Cuando uno trabaja para un gobierno o para un centro de poder, deja de ser periodista y pasa a hacer otra cosa que es propaganda. Ellos siempre pretenden pintarse con la fachada de que este es el gobierno más democrático que ha tenido Colombia en su historia, y eso no es cierto. Bajo este gobierno hemos sufrido persecuciones, hemos padecido muchísimos periodistas exilio, autocensura y censura y amenazas. Y la persecución a los que nos han amenazado no se ha visto ni en el ámbito judicial ni mucho menos en el del gobierno. El gobierno solo está pendiente de favorecer a quienes son sus amigos. César Mauricio Velázquez particularmente no ha sido solidario con los periodistas. Ha buscado incluso utilizar su ascendiente gremial para hacerle daño a los periodistas que han tenido una posición crítica frente al gobierno. Entonces me parece que en lo de la revista Cambio, él no puede dar diagnósticos independientes. Él es una persona que representa la voz del gobierno. Y la revista Cambio descubrió el escándalo más grande que azotó a Colombia de corrupción en el año pasado, que fue Agroingreso Seguro, y por eso en gran medida fue cerrada. Y uno debería atender más a las voces como a los antiguos directivos y periodistas de la revista Cambio en función de formarse una idea. Lo que uno no puede pretender es saber lo que pasó allí a partir de una versión interesada de un vocero del gobierno. Para terminar, Daniel, que usted está como corto de tiempo, en Colombia pues tenemos voceros del gobierno que dicen que ya no existe el paramilitarismo, y hay muchos medios de comunicación que ya no tocan el tema del paramilitarismo porque ya no existe como la versión oficial del gobierno. Entonces, ¿será que los medios de comunicación incurren en censura o en autocensura cuando dejan de informar acerca de estas matanzas que suceden al interior del país? No, lo que sucede es que el gobierno piensa que este es un problema semántico. Entonces, que con cambiarle el nombre cambia la naturaleza del fenómeno. Ya ellos no los llaman paramilitares, sino BACRIM, que es un acrónimo de bandas criminales. Bandas criminales siempre han sido. Bandas de narcotraficantes siempre fueron los paramilitares y siguen siendo. Y lo que pasa es que nosotros, periodistas, debemos descubrir la verdad más allá de la propaganda oficial. Periodismo y propaganda no solo son dos actividades diferentes, sino que son contrarias. No podemos, si ejercemos un periodismo consciente, comprar la propaganda del gobierno, ni pensar que una de las versiones, respetable o no, es la que nos define lo que está pasando en el país. Hay que ir a las zonas donde están operando esos grupos y mostrar lo que está pasando. Eso es lo que tratamos de hacer en Noticias 1 en gran parte.